el desplome de un gigante y el aterrizaje inesperado. Soy el profesor John H. Mackenzie, 58 años. He trabajado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, durante casi 30 años. En mi exclusivo círculo académico me llaman el padre de la inteligencia artificial médica. He ganado el prestigioso premio Turing, he aparecido en la portada de la revista Time y he dado conferencias magistrales en cumbres globales consideradas el faro del futuro de la humanidad. Pero en este preciso instante, estoy sentado, empapado en sudor frío en la lujosa cabina de primera clase de un avión que está descendiendo bruscamente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú. Perú. Nunca. Ni por una fracción de segundo. Quise poner un pie en este lugar. Hace apenas 3 días me preparaba para volar a San Francisco. Iba a presentar el proyecto HaltNet, un titánico sistema de inteligencia artificial en el que he invertido 15 años de mi vida, mi sangre y mi cordura. Iba a revolucionar la sanidad mundial. Pero el destino tiene un sentido del humor macabro. El avión sufrió un fallo hidráulico crítico. El capitán, con voz tensa, anunció que debíamos realizar un aterrizaje de emergencia en la pista más cercana. Esa pista estaba en Lima. Estaba furioso. Mi agenda estaba meticulosamente calculada. Tenía una sala de conferencias reservada en Stanford, inversores multimillonarios esperándome con los cheques listos, pero ahora estaba varado en un país sudamericano del que, en mi supina ignorancia, solo conocía a Machu Picchu y las llamas. Mientras el avión daba vueltas esperando autorización, abrí mi portátil para buscar información sobre el aeropuerto y la ciudad. Las reseñas que leí estaban plagadas de palabras clave que alimentaron mi prejuicio: tráfico caótico, informalidad, sistema saturado, bullicio. Suspiré con desdén. Una nación en desarrollo en América Latina. Seguramente no encontraría aquí nada más que desorden y un estancamiento frustrante. El avión tocó tierra con mucha más suavidad de la que esperaba. Había anticipado un impacto brutal, pero apenas hubo una sacudida. La puerta de la aeronave se abrió y una ráfaga de aire denso y húmedo, característico de la costa limeña, me golpeó el rostro. Un aroma peculiar llegó a mi nariz, una mezcla fascinante. El humo a carbón de los anticuchos vendiéndose en alguna calle cercana y el olor maderoso, dulce y espiritual del palo santo. Fruncí el ceño, visiblemente molesto. Seguí a un miembro del personal hasta una sala de espera especial organizada por la aerolínea para los pasajeros de primera clase. Pero lo que vi al cruzar la puerta me hizo detener el paso. Una empleada nos esperaba vestida con una elegante blusa que lucía finos bordados andinos, coloridos y meticulosos. Inclinó la cabeza con una sonrisa genuinamente amable y dijo con un acento inglés claro y melódico: Bienvenido al Perú. Profesor Mackenzie. Hemos organizado una habitación para usted en el hotel del aeropuerto para su máxima comodidad. Asentí con frialdad, pensando para mis adentros que seguramente estaban entrenados rígidamente para complacer a los turistas. De camino al hotel, vi que las señalizaciones del aeropuerto eran grandes y modernas, las luces brillantes, pero la gente. La gente era un torbellino de vida. Los carritos de equipaje chocaban. El sonido del español peruano resonaba a un volumen que me pareció ensordecedor, lleno de una cadencia rápida y cálida. Sentí que estaba en medio de un mercado tradicional de Surquillo. Murmuré para mí mismo, apretando los dientes: ¿por qué tengo que estar aquí? Un vehículo privado me llevó al hotel del aeropuerto. Entré en una habitación espaciosa y gélida. Sobre la mesa había una cesta de frutas exóticas, lúcumas, chirimoyas y aguaimantos, y junto a ella una nota escrita a mano con caligrafía impecable: Estimado profesor, esperamos que descanse cómodamente. Mañana le informaremos sobre el progreso de la reparación de su avión. Atentamente. El equipo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Tiré la nota a la papelera sin importarme. Me acosté pesadamente en la cama y saqué mi teléfono para revisar mis correos. Había un mensaje urgente de mi asistente en el MIT. Profesor. El proyecto HaltNet tiene problemas graves. Los últimos datos de prueba muestran un margen de error del 12%. Los inversores están empezando a hacer preguntas. Están preocupados. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos palidecieron. 15 años. 400 millones de dólares. Y ahora todo corría el riesgo de colapsar, de convertirse en polvo, solo porque yo estaba atrapado aquí, en Lima.
Me levanté de un salto y me acerqué al ventanal. A lo lejos, bajo el manto de la clásica neblina limeña, la famosa panza de burro, se veía un mar interminable de luces rojas, el tráfico de la avenida Fawcett. El sonido de los claxones era una sinfonía constante, caótica y desesperante. Negué con la cabeza, lleno de soberbia. ¿Qué podría aprender yo de un país como este? Esa noche no pude dormir. El zumbido del aire acondicionado se mezclaba con el aroma dulce de la chirimoya de la cesta de frutas que inundaba la habitación. Pensé en mi impecable laboratorio en Cambridge, en el equipo de élite que me esperaba, en el futuro brillante que ahora amenazaba con desmoronarse. No tenía ni la más remota idea de que, en pocas horas, todo en lo que creía, todo de lo que me enorgullecía ciegamente, sería sacudido hasta sus cimientos. No sabía que el Perú no era solo una escala molesta, sino que estaba a punto de convertirse en el punto de inflexión más brutal y hermoso de toda mi vida. El primer choque, el orden en el caos. A la mañana siguiente. Sonó el teléfono de la habitación. Era un empleado del aeropuerto con un inglés fluido y profesional. Profesor, lamento informarle que la reparación de su avión tardará más de lo esperado. Pero tenemos buenas noticias. Un equipo de investigadores médicos del Instituto Nacional de Salud, el más importante del Perú, desea invitarlo a conocer su proyecto de innovación. Han oído hablar de su trabajo en HealthNet y les encantaría intercambiar conocimientos con usted. Me reí secamente para mis adentros. ¿Un hospital peruano queriendo intercambiar conocimientos conmigo? Seguramente. Pensé. Querían la foto. Pedir financiación o mendigar algún tipo de aval del MIT. Pero como el encierro me asfixiaba y no tenía nada mejor que hacer. Respondí, de acuerdo. No sabía que esa breve e indiferente respuesta me llevaría a presenciar algo que Estados Unidos, con toda su riqueza y tecnología de punta, no había logrado en 50 años. No sabía que me haría a mí, el inquebrantable profesor John Mackenzie, romper a llorar como un niño frente a una pantalla de CNN en los próximos 3 días. Me desperté temprano, con un humor de perros. La luz grisácea y pálida del sol lograba filtrarse a través de las cortinas. El estruendo del tráfico de la ciudad llegaba en oleadas. Abrí mi teléfono para revisar las noticias. El tema principal en los foros de tecnología y en CNN seguía siendo mi proyecto HealthNet. Pero los comentarios de los analistas empezaban a cambiar de tono. ¿Por qué el margen de error clínico es tan grande? ¿Acaso los genios del MIT no pueden resolver algo tan vital? Apagué el teléfono, sintiendo una punzada de pánico en el pecho. Una moderna camioneta blanca del Instituto Médico llegó a buscarme. Puntualidad inglesa en suelo peruano. El conductor era un hombre de mediana edad. De tez cobriza y una sonrisa tan amplia y sincera que sus ojos se convertían en 2 finas líneas de pura calidez. Se inclinó respetuosamente al verme. Buenos días. Profesor. Mi nombre es Ramiro. Es un honor. Hoy lo llevaré al Instituto Nacional de Salud en San Borja. Asentí en silencio y subí. En el camino, el señor Ramiro puso música a un volumen bajo. Era la voz profunda y melancólica de Arturo Sambo Cabero, acompañada del rítmico golpe de un cajón peruano. Un suave aroma a canela, clavo de olor y chicha emanaba de un pequeño ambientador colgado del espejo retrovisor. Miré por la ventana. Las calles de Lima estaban colapsadas, un caos vibrante de autos particulares, taxis amarillos y combis. Motocicletas se abrían paso por espacios milimétricos. Fruncí el ceño con desaprobación. ¿Cómo puede ser tan ineficiente este tráfico? El señor Ramiro me miró por el retrovisor y sonrió, leyendo mi rostro. Es Lima, profesor. Nuestra ciudad nunca duerme y a veces se tropieza con sus propios pies. Pero no se preocupe, el instituto tiene un acuerdo de emergencia con la policía de tránsito. Estaremos allí en 15 minutos. Me reí por dentro, con sarcasmo. Seguramente es como en la India, solo una regla no escrita que nadie respeta. Pero entonces, me quedé sin aliento. Al llegar a un cruce enorme en la avenida Javier Prado, una ambulancia apareció detrás de nosotros con la sirena a todo volumen. Al instante, como si estuvieran coreografiados por una mente maestra, todos los vehículos de los 4 carriles, autos lujosos, buses de transporte público,
camiones de carga pesada, se hicieron a un lado, pegándose a las veredas como si una fuerza invisible y sagrada los empujara. Nadie tocó la bocina para quejarse. Nadie gritó. Ningún listo intentó aprovechar el espacio para adelantarse. La ambulancia pasó a toda velocidad, abriéndose paso por el mar de metal. Y luego todo volvió a su caótica normalidad. Como si nada hubiera ocurrido. Me volví para mirar al señor Ramiro, completamente atónito. Era la primera vez en mi vida que veía una coordinación ciudadana tan instintiva frente a una emergencia. El señor Ramiro me miró y su sonrisa se tornó serena. Aquí en el Perú sabemos que la vida de una persona importa más que llegar temprano al trabajo, profesor. Nos peleamos por todo, pero ante la vida, nos unimos. Me quedé en un silencio absoluto. En Estados Unidos. En mi desarrollado país. Una vez estuve atrapado en mi auto de lujo detrás de una ambulancia durante media hora porque nadie quería ceder un centímetro de su carril. La camioneta giró en una calle más pequeña, pasando por los exteriores de un mercado local. El olor inconfundible a culantro fresco, ají amarillo y pan francés recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con la bruma. Una vendedora de verduras con un delantal colorido levantó la mano para saludar enérgicamente a Ramiro. Él le devolvió el saludo tocando la bocina 2 veces. Sentí, por primera vez, que estaba atravesando una dimensión diferente, un mundo que latía con un pulso extraño para mí. La revelación, el tejido de la vida. Finalmente llegamos al Instituto Nacional. Esperaba un edificio precario, pero me encontré con un complejo impresionante, una mezcla perfecta de arquitectura vanguardista con balcones de madera tallada de estilo colonial limeño, todo impecablemente limpio. Al frente, un jardín rebosante de cantutas, la flor sagrada de los incas, y flores de amancaes adornaban la entrada. Seguí a Ramiro al interior. El típico y frío olor antiséptico de hospital se entrelazaba sorprendentemente con el aroma reconfortante del café pasado de chanchamayo. Era extraño, pero de ninguna manera desagradable. Una mujer nos esperaba junto al banco de ascensores modernos. Tendría unos 40 años, llevaba una impecable bata blanca y su gafete dictaba: Doctora Sofía Reyes, directora del Centro de Innovación Médica Digital. Inclinó ligeramente la cabeza y me tendió la mano con una firmeza que denotaba seguridad. Profesor Mackenzie, es un verdadero honor tenerlo en nuestra casa. He sido una profunda admiradora de su trabajo en redes neuronales durante años. Bienvenido al Perú. Sonreí levemente, de medio lado. Seguramente es pura diplomacia, pensé. Me guió por los amplios pasillos del hospital. Había muchos pacientes en las zonas de espera, sí, pero noté algo inusual, la mayoría conversaba animadamente o sonreía. De pronto, un niño pequeño, corriendo hacia los brazos de su padre, chocó contra mi pierna. Se detuvo en seco, juntó sus manitas con respeto y dijo con voz dulce: Perdón, señor. Su madre, acercándose rápidamente, también se disculpó con una mirada de genuina vergüenza y respeto. Automáticamente, incliné la cabeza en respuesta, murmurando un no problem, y luego me sorprendí a mí mismo por mi propia docilidad. Subimos en el ascensor hasta el piso 12. La puerta metálica se deslizó suavemente y vi un elegante letrero de cristal: Centro Nacional de Investigación de Inteligencia Artificial Médica. Mi ego me susurró que seguramente encontraría una habitación estrecha y mal ventilada con unas cuantas computadoras ensambladas de hace 5 años. Pero cuando crucé el umbral, tuve que contener la respiración. Mis ojos se abrieron de par en par. La sala principal era tan inmensa como una cancha de baloncesto profesional. El techo era altísimo, acústicamente tratado, y la luz natural inundaba el espacio a través de enormes ventanales con vista al imponente Océano Pacífico que se perdía en el horizonte limeño. En el centro exacto de la sala, una pantalla curva colosal de altísima resolución mostraba el modelo tridimensional de un corazón humano latiendo y girando lentamente, procesando miles de datos por segundo. Alrededor de la sala, docenas de investigadores con batas blancas, muchos de ellos increíblemente jóvenes, tecleaban frenéticamente y hablaban en español, discutiendo variables. Pero lo que me dejó clavado al suelo fue la inmensa línea de texto brillante en la pantalla principal. Red Neuronal Médica, el tejido de la vida, versión 3.7.
La doctora Reyes se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con un orgullo sereno. Por favor, pase. Hoy le presentaremos el corazón de lo que hemos estado desarrollando durante los últimos 4 años. Lo llamamos el tejido de la vida, inspirado en los quipus de nuestros ancestros. Es un sistema de inteligencia artificial predictiva que entrelaza la base de datos biomédica mundial con la milenaria medicina tradicional peruana y la sabiduría ancestral de los Andes y la Amazonía. Arqueé una ceja, incapaz de ocultar mi escepticismo académico. ¿Medicina tradicional? ¿Hierbas de la selva? ¿Chamanes andinos? Había leído innumerables papers de Harvard y Johns Hopkins afirmando que esas prácticas carecían de rigor empírico. Era folclore, no ciencia. Pero por educación, me mordí la lengua y no dije nada. La doctora Reyes me llevó frente al panel de control de la gran pantalla. Presionó una tecla y la imagen cambió instantáneamente al perfil médico de un paciente real, un hombre mayor de Puno. Los datos puros llenaron la pantalla: saturación de oxígeno, nivel de glucosa, variabilidad del ritmo cardíaco. Y algo que mi mente occidental nunca había procesado. Un intrincado gráfico de color azul y rojo vibrante etiquetado como índice de equilibrio térmico energético, frío/calor. ¿Qué se supone que es esto?, pregunté, sin poder evitar que mi tono sonara a reproche. La doctora Reyes no se inmutó. Sonrió con la paciencia de quien le explica a un alumno de primer año. Según la sabiduría tradicional andina, profesor, el cuerpo humano y su conexión con la Pachamama operan en un sistema de constante equilibrio entre las energías frías y cálidas. Cuando la altitud, el clima o la dieta rompen ese equilibrio, el cuerpo colapsa y surgen las patologías crónicas. Lo que hicimos fue traducir esta sabiduría cualitativa popular en variables matemáticas. Integramos este conocimiento ancestral en nuestros vectores biológicos y dejamos que la red neuronal profunda analizara ambos espectros simultáneamente. Solté una risa corta y nasal. ¿Y me van a decir que mágicamente funciona? La doctora Reyes no me respondió con palabras. Miró la pantalla y ejecutó un comando. La imagen hizo una transición rápida a un gráfico analítico comparativo global. A la izquierda de la pantalla, aparecían los logotipos de los 3 sistemas de IA médica más avanzados de Estados Unidos, incluyendo mi todopoderoso HealthNet. A la derecha, el modesto icono de El tejido de la vida. La métrica proyectada era tasa de precisión en la predicción de insuficiencia cardíaca aguda con 30 días de antelación en poblaciones mixtas. HealthNet, 87.4%. El tejido de la vida, 96.8%. Me quedé completamente boquiabierto. Sentí que el piso bajo mis zapatos de diseñador desaparecía. Estos datos no son simulaciones internas, profesor. Ya han sido auditados y verificados independientemente por la revista The Lancet, añadió la doctora, con una suavidad que me dolió más que un grito. Fueron publicados y validados como irrefutables el mes pasado. Me quedé inmóvil como una estatua de sal. Mi corazón latía con una violencia que me ensordecía. 15 años de mi vida. 400 millones de dólares de fondos federales y privados. Decenas de doctorados de la Ivy League trabajando bajo mi mando. Y este joven y desconocido equipo de peruanos, en solo 4 años, había aplastado mi algoritmo. Me habían superado. La doctora Reyes se acercó un paso. Su voz perdió cualquier rastro de formalidad científica y se volvió profundamente humana. Profesor Mackenzie, sabemos por los foros de la industria que está atravesando un momento crítico con los datos de prueba de su sistema en San Francisco. Si usted nos lo permite, nos gustaría ayudarle a salvar su proyecto. La miré a los ojos, buscando burla, lástima o revancha. No encontré nada de eso. Solo vi solidaridad pura. Mi orgullo, el monstruo que había alimentado durante décadas en la academia elitista, se retorcía en mi interior gritando que me diera la vuelta y me fuera. Pero, antes de que pudiera detenerlo, de mis labios temblorosos salió una sola frase: de acuerdo. No sabía que ese susurrado de acuerdo me empujaría al abismo de mis propias mentiras. No sabía que, en menos de 48 horas, sería testigo presencial de algo tan profundo e incomprensible para mi mente occidental, que me haría llorar desconsoladamente frente al mundo entero. El encuentro con la sabiduría profunda.
Seguí a la doctora Reyes a una sala de juntas más íntima. A través del cristal se podía ver el majestuoso océano Pacífico chocando contra los acantilados de la Costa Verde, cubiertos de musgo y bruma. La luz dorada del mediodía limeño se reflejaba en una robusta mesa de madera de caoba amazónica. Sobre la mesa, exactamente en mi lugar, había un vaso de cristal empañado por el frío, lleno de un líquido púrpura oscuro, coronado con hielo, un toque de limón y un leve aroma a canela. Es chicha morada. Profesor, dijo la doctora. Beba un poco. Tomé un sorbo con desconfianza. El estallido de sabor en mi paladar fue absoluto. Era agridulce, refrescante, con una profundidad especiada que me hizo cerrar los ojos un segundo. El frío del vaso me hizo estremecer placenteramente. Inconscientemente, el ceño que había mantenido fruncido desde que bajé del avión se relajó por completo. Estaba delicioso. La doctora Reyes me miró con cariño. Es la receta secreta de la abuela de Mateo. Ella dice que el maíz morado debe hervirse lento, con cáscara de piña y membrillo, y que se debe tomar cuando el cuerpo siente que el mundo va demasiado rápido. Ayuda a asentar el espíritu. Sonreí para mis adentros, recuperando un ápice de mi escepticismo. ¿Espíritu? ¿Maíz hervido? Estaba en un centro de investigación neurotecnológica avalado por The Lancet o en el comedor de una abuela de barrio. Pero antes de que pudiera formular una respuesta sarcástica, la pesada puerta de madera se abrió. Entraron 3 jóvenes. Ninguno de ellos parecía superar los 25 años. Rompían cada estereotipo de un científico del MIT. Vestían de forma sencilla, jeans gastados, camisetas de algodón, y uno de ellos calzaba unas tradicionales hojotas andinas de cuero. Uno llevaba una laptop cubierta de stickers, otro abrazaba una taza humeante de mate de coca, y el tercero sostenía un control remoto. El joven del medio. El del mate. Dio un paso al frente. Inclinó la cabeza con humildad y dijo con un acento andino muy suave pero firme, «Hola. Profesor. Es un sueño conocerlo. Soy Mateo. El ingeniero principal y líder del equipo de desarrollo de El Tejido de la Vida». Arqueé una ceja. Incapaz de disimular. ¿Líder del equipo? Eres un niño. Mateo sonrió con una timidez que no encajaba con el logro que acababa de ver. Acabo de sustentar mi doctorado en Ciencias de la Computación el año pasado. Pero el equipo me eligió como líder no por mis líneas de código, sino porque nací en una familia de Pampamisayoc, sabios curanderos de un pequeño pueblo en las alturas del Cusco. Conozco el idioma de los datos, pero también entiendo el idioma de la tierra. Me quedé mudo. ¿Doctorado? ¿Sabio andino? En mi cabeza. Esas 2 palabras pertenecían a universos incompatibles. Seguramente su doctorado no era de Stanford ni del MIT. Pensé con desdén. Mateo apuntó con el control remoto a la pantalla de la sala. Se encendió revelando un mapa topográfico tridimensional del Perú, abarcando su costa desértica, su sierra escarpada y su vasta selva amazónica. Miles de puntos luminosos verdes y rojos parpadeaban a lo largo de todo el mapa. Estos puntos, profesor, son flujos de datos biométricos y anecdóticos provenientes de 700 postas médicas rurales y centros comunitarios en los lugares más recónditos de los Andes y la Amazonía peruana, explicó Mateo. No solo registramos los análisis de sangre o los ritmos cardíacos. Recopilamos las descripciones exactas de cómo los pacientes describen su dolor a los yatiris o chamanes locales, y el tratamiento a base de plantas que reciben. La imagen hizo zoom. Un gráfico de dispersión se elevó drásticamente en un ángulo casi vertical. La tasa de precisión en nuestra predicción de insuficiencia renal crónica a 90 días estaba estancada en un 72%. Pero cuando integramos la variable de retención hídrica desde la perspectiva de la medicina tradicional amazónica, la precisión saltó al 98.4%. Tragué saliva, sintiendo que un puño de hierro me estrujaba el estómago.
La insuficiencia renal crónica era precisamente el agujero negro de mi proyecto en Estados Unidos. El multimillonario algoritmo de HaltNet solo lograba predecirlo con un 79% de éxito, incluso con los servidores más potentes de Silicon Valley. La joven que estaba a la derecha de Mateo dio un paso adelante. Noté que llevaba una impecable bata blanca de laboratorio sobre el uniforme escolar de un colegio estatal. Su gafete decía, Isabela, 17 años. Inclinó la cabeza con un respeto inmenso y habló con una dicción perfecta y clara. Señor profesor. Yo soy pasante aquí. Mi trabajo principal es ayudar a estructurar y traducir al sistema los testimonios verbales de los curanderos de mi comunidad en Ayacucho. Un anciano sabio nos explicó una vez que las personas cuyo aliento huele sutilmente a fruta madura por la mañana, y que sienten un frío persistente en la planta de los pies, desarrollan fallos en los riñones invariablemente en las siguientes semanas. Me quedé paralizado. Mi mente científica haciendo cortocircuito. ¿Y cómo diablos introdujeron algo tan subjetivo como el olor a fruta y el frío en los pies en una matriz de inteligencia artificial? Mateo tomó la palabra, su sonrisa ensanchándose. Es sencillo, profesor. Dejamos que el curandero simplemente hable. Lo grabamos. Nuestra IA procesadora de lenguaje natural convierte sus metáforas andinas en texto estructurado, y luego cruza esas descripciones con las variables de cetonas en el aliento y problemas de microcirculación. A este algoritmo traductor lo bautizamos internamente como sabiduría profunda. Sentí como si me hubieran dado una bofetada a mano abierta en el centro de mi orgullo. Durante 15 malditos años había alimentado mi sistema con datos fríos y clínicos extraídos de los historiales electrónicos de los hospitales más caros y prestigiosos de Estados Unidos. Datos impolutos, clínicamente esterilizados, billonarios. Pero eran datos muertos. Datos sin alma. Aquí, frente a mí, en Lima, un estudiante de secundaria de 17 años conversaba con un anciano de Ponchó en los Andes y lo convertía en una métrica matemática que estaba literalmente salvando vidas. Me levanté de la silla bruscamente, el sonido de la madera raspando el suelo rompiendo el silencio. Me acerqué al ventanal. Miré fijamente la inmensidad del océano y la bruma que cubría la ciudad. A lo lejos, el sonido de las gaviotas y el motor de los micros en la avenida me pareció, de repente, una coreografía perfecta. Me di la vuelta. Mi voz. Siempre firme y autoritaria en los pasillos de mi universidad. Ahora temblaba ligeramente. ¿Cómo? ¿Cómo han logrado construir un entorno para hacer esto posible? La doctora Reyes me miró, y su respuesta fue suave, casi un susurro. Trabajamos como una familia peruana, profesor Mackenzie. Aquí adentro no hay castas académicas. No hay pedestales. Cuando la pasante de 17 años habla, el ingeniero jefe con doctorado escucha, y cuando el curandero de la sierra aconseja, la ciencia moderna toma notas. Hemos entendido que el conocimiento más vital para salvar al ser humano no solo está en las revistas médicas que cuestan miles de dólares, sino en la boca de quienes han padecido el frío de la enfermedad, en las manos de quienes han cultivado la tierra para curar. Y en los corazones de quienes se aman incondicionalmente. Me quedé petrificado. Como un rayo, la imagen de mi última sala de juntas en el MIT cruzó por mi mente. Todos estábamos vestidos con trajes de Hermenegildo Segna, bebiendo agua mineral importada, disparando jerga académica incomprensible, compitiendo ferozmente entre nosotros para ver quién publicaba primero, apuñalándonos por la espalda por subvenciones federales. Nunca, en 15 años, escuché a un solo investigador de mi equipo preguntar, ¿y cómo se siente realmente el alma de este paciente? Mateo rompió mi trance acercándose con una tablet en la mano. Profesor. ¿Podríamos echarle un vistazo a los datos brutos de HaltNet? Le pedimos permiso de acceso remoto a su asistente en Estados Unidos esta misma mañana. La sangre me subió a la cabeza. ¿Cómo dices? ¿Hicieron qué? Mateo no retrocedió. Su sonrisa era desarmante. Su asistente nos dijo que los números estaban colapsando. También nos dijo que, si usted lograba ver la verdad reflejada en la pantalla, su amor por la ciencia superaría su enojo por nuestra intromisión. Tomé la tablet con manos torpes. Abrí la interfaz de mis datos globales de HaltNet.
La curva de rendimiento de predicción era un desastre. Trazada en un rojo parpadeante e hiriente, margen de error sistémico, 12.4%. Un fracaso abismal. Entonces, Mateo extendió un dedo y, con delicadeza, presionó un botón en la interfaz adaptada. El sistema cargó durante 2 segundos. El gráfico rojo parpadeó. Se ajustó. Y repentinamente, se transformó en una suave y ascendente línea de un color verde brillante. Margen de error proyectado, 3.1%. Empecé a temblar físicamente. Mis rodillas amenazaban con ceder. ¿Qué? ¿Qué acaban de hacer? ¿Cómo lo hicieron en segundos? La joven Isabela entrelazó sus dedos nerviosamente y respondió, profesor, lo único que hice fue cruzar su base de datos con nuestro registro sobre el síntoma andino del calor interno estancado en más de 1 millón de pacientes en todo el Perú. Resulta que la inflamación sistémica invisible, que nosotros leemos como calor interno, es una señal de alarma clarísima que precede al desarrollo agudo de la diabetes tipo 2 con hasta 4 meses de anticipación. Su sistema descartaba ese malestar general como ruido estadístico. Nosotros le enseñamos a su máquina a escucharlo. Me dejé caer de espaldas sobre mi silla. La fuerza abandonó mi cuerpo. Sin previo aviso. Sin poder controlarlo. Una lágrima caliente y espesa resbaló por mi mejilla. Seguida de otra. Yo. El profesor John Mackenzie. El hombre de hierro de la tecnología norteamericana, el genio que había mirado con desdén profundo a este país desde la ventana de primera clase de un avión. Estaba sentado llorando en silencio en una sala de Lima, frente a una adolescente de secundaria de Ayacucho y un ingeniero andino en hojotas. La doctora Reyes se acercó en silencio y apoyó una mano firme y cálida sobre mi hombro tembloroso. Profesor. Esta noche hemos organizado una pequeña reunión de celebración, algo muy íntimo. Nos sentiríamos profundamente honrados si nos acompaña. No es una gala académica. Es el cumpleaños de la abuela Elena. Es la abuela de Mateo, cumple 85 años. Ella es la mujer de los Andes que nos enseñó, desde que éramos niños, que el verdadero conocimiento del universo es el que sirve para ayudar a otros a volver a sonreír. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, despojándome por fin de la pesada armadura que había cargado durante 3 décadas. Mi voz era apenas un hilo roto. Iré. Por supuesto que iré. No sabía que aceptar ir a esa fiesta de cumpleaños marcaría el colapso definitivo de todo mi imperio de arrogancia, y el inicio de mi renacimiento como ser humano. Esa misma noche, bajo la luz tintineante, entre la risa y el humo de la comida peruana, escucharía una verdad tan demoledora que alteraría el rumbo de mi destino para siempre. Pero por el momento, seguía allí, sentado, temblando mientras sostenía la tablet contra mi pecho, mirando hipnotizado esa línea verde que horas antes era mi peor pesadilla, y que ahora se había transmutado en la única esperanza que le quedaba a mi vida. Levanté la vista e incliné la cabeza ante esos 3 jóvenes peruanos. En mi corazón, por primera vez en mis 58 años de vida de éxitos y medallas, me sentí infinitamente pequeño. Minúsculo. La noche en Barranco, el sabor de la humanidad. Esa misma noche, el señor Ramiro me dejó frente a una hermosa y antigua casona republicana de adobe, pintada de un azul profundo, ubicada en una callecita empedrada en el bohemio y tradicional distrito de Barranco, a pocas cuadras del Puente de los Suspiros. La fachada estaba adornada con guirnaldas de flores frescas, coloridos retablos ayacuchanos y mantas de aguayo que colgaban como estandartes de pura alegría. Las risas vibrantes, la música de guitarra criolla y el murmullo de conversaciones animadas se oían desde la esquina. Pero fue el olor lo que me detuvo en seco, un aroma denso, mágico y embriagador a ají de gallina, a la tierra húmeda de una pachamanca recién destapada y al dulce picor de los anticuchos cociéndose al carbón. Dudé en la puerta, sintiéndome como un intruso. Mi rígido traje de saco y corbata parecía grotescamente fuera de lugar en medio de tanta calidez desbordante. Mateo me vio desde adentro y salió corriendo a recibirme con los brazos abiertos. Profesor Juan.
¡Qué inmensa alegría que llegó! Por favor. Pase. Siéntase en su casa. Entré al patio central de la casona. Estaba atestado de gente. Niños pequeños corrían entre las piernas de los adultos jugando a las chapadas. Mujeres y hombres conversaban a viva voz, saludándose constantemente con efusivos abrazos y besos sonoros en la mejilla. En el rincón principal, sentada como una matriarca inquebrantable en una mecedora de mimbre, estaba la abuela Elena. Tenía 85 años, llevaba el cabello blanco nieve peinado en 2 trenzas perfectas, una blusa tradicional bordada y una sonrisa que irradiaba la luz de 100 amaneceres. La doctora Reyes, que llevaba un vestido sencillo y el pelo suelto. Me tomó del brazo con confianza y me guió hasta la mecedora. Abuelita. Te presento al profesor John Mackenzie. Viene de Estados Unidos. Es el invitado de honor. La abuela Elena me miró con ojos profundos y oscuros, como pozos de sabiduría antigua. Levantó una mano arrugada, marcada por décadas de trabajo en la tierra. La posó suavemente sobre mi brazo rígido y pronunció unas palabras guturales, dulces y enérgicas en un idioma que jamás había escuchado. Mateo. A mi lado. Sonrió y me tradujo en voz baja. Ella está hablando en quechua, nuestro idioma ancestral de los Andes. Dice, bienvenido a nuestro Ayllu, a nuestra familia. Aquí en esta casa no existen los profesores ni los títulos extranjeros. Aquí. Hoy. Solo eres nuestro hermano. Un nudo doloroso y hermoso se formó en mi garganta. Incliné la cabeza profundamente, en un gesto de respeto genuino. Las lágrimas, que creí haber agotado esa misma tarde, volvieron a pincharme los ojos. Una larga mesa de madera rústica estaba montada en el centro del patio, cobijada bajo las ramas de un inmenso y frondoso ficus limeño. La comida era un banquete de dioses terrenales. Fuentes inmensas rebosantes de seco de cabrito con frijoles, humeante pachamanca de 3 carnes con camote y habas, ají de gallina de un amarillo intenso, tamalitos verdes y jarras gigantes de chicha de jora y chicha morada. La abuela Elena tomó un plato de loza, sirvió con sus propias manos la primera ración abundante y me la entregó directamente a mí. Luego, volvió a hablar en quechua, con tono de mando cariñoso. Mateo rió entre dientes al traducir. Dice la abuela, primero come hasta que estés lleno. Luego hablamos de las cosas de la mente y del trabajo. Porque con la barriga vacía, el alma sufre y la cabeza piensa pura tontería. Por primera vez en 3 días interminables de angustia. Eché la cabeza hacia atrás y solté una carcajada honesta y limpia. Mientras comíamos, rodeado del ruido festivo de la familia peruana, la joven Isabela se sentó a mi lado, con la mirada fija en su plato de ají de gallina. Me confesó que de niña había sufrido de una gravísima infección renal crónica. Los médicos de la ciudad le dijeron a mi madre que mis riñones estaban fallando y que necesitaría entrar a diálisis por el resto de mi vida. Éramos muy pobres, profesor. La diálisis significaba la ruina para mi familia o mi muerte. Pero una curandera de mi comunidad en las alturas nos preparó un tratamiento intensivo. Me dio a beber litros de agua de muña, hervida con chancapiedra, cola de caballo y un toque de miel silvestre durante 3 meses ininterrumpidos. Además de baños termales. Mi inflamación desapareció. Mis niveles de creatinina se estabilizaron. Cuando los especialistas de Lima vieron mis nuevos análisis, dijeron que era un error de laboratorio. Se negaron a creerlo. Por eso metí esa variable botánica y térmica en el sistema de IA, me miró a los ojos con fiereza. Porque la ciencia moderna me desahució, pero mi tierra me salvó la vida. Escuché su relato masticando lentamente, con la piel de gallina y el corazón latiendo desbocado de asombro. Después de la cena, cuando la música se volvió más suave, la abuela Elena me hizo una seña para que la siguiera a una habitación pequeña y silenciosa al fondo del patio. Olía a incienso y hierbas secas. En una esquina había un hermoso altar iluminado por velas, presidido por una imagen del Señor de los Milagros, el Cristo Moreno patrón de Lima.
A su alrededor, había cientos de pequeños frascos de vidrio, botellas con líquidos oscuros, cortezas de árboles, hojas de coca y raíces amazónicas. La abuela Elena analizó mi rostro durante unos segundos, respiró hondo, buscó entre los frascos, eligió una pequeña botella de vidrio oscuro y me la entregó cerrando mis dedos sobre ella. La etiqueta, escrita a mano con pulso tembloroso, decía, extracto andino para el susto del alma y la energía perdida. Mateo apareció en el umbral y tradujo en voz baja el susurro de su abuela. Ella dice que ha visto tu aura, profesor. Dice que tu corazón y tu mente están corriendo a 1000 por hora, que estás asustado, que sientes que el mundo te exige demasiado y que tienes fuego en la cabeza. Te pide que tomes una cucharadita de este extracto de maca, muña y otras hierbas de la cordillera cada mañana. Ayuda a enraizar el espíritu en la tierra y a enfriar los miedos para que dejen entrar pensamientos de esperanza. Apreté la botella contra mi pecho. Pesaba mucho más de lo que la física podría explicar. Contenía el peso del amor incondicional de una extraña. Esa noche volví a mi habitación en el frío hotel del aeropuerto pasadas las 2 de la madrugada. Me quité la corbata. Me senté en la cama deshecha y puse la pequeña botella de hierbas andinas bajo la luz de la lámpara. La miré durante un largo tiempo. Abrí mi portátil y tecleé un correo directo a mi asistente jefe en el prestigioso laboratorio del MIT en Massachusetts. Cancela todos los filtros algorítmicos. Envíame de inmediato todos los historiales médicos de los pacientes del ensayo, incluyendo las notas a pie de página de las enfermeras. Las quejas emocionales, lo que dicen sobre sus familias y cómo describen su dolor. Necesito los datos en bruto. Los datos vivos. La lección magistral, el paciente no es solo un cuerpo. A la mañana siguiente. El sol aún no asomaba cuando mis ojos ya estaban abiertos. A las 5 de la mañana. Me di una ducha rápida. A las 6 de la mañana. Ya estaba empujando las puertas de cristal del centro de investigación del instituto en San Borja. Mateo y todo su joven equipo ya me estaban esperando, inmersos en el código. Sobre mi lugar en la mesa de control había una taza de arcilla humeante llena de mate de coca fresco. Hoy era el día. Hoy me permitirían observar el cerebro de El tejido de la vida operando en vivo, con un paciente de carne y hueso. En la sala inmensa, 30 monitores estaban alineados en forma de media luna. Mateo se sentó frente a mí y ajustó sus gafas. Preste mucha atención, profesor. Hoy tenemos en urgencias a un paciente real, don Arturo, un anciano de 72 años de una zona urbano marginal con un extenso historial de hipertensión. Según nuestra IA, procesando exclusivamente sus datos biomédicos tradicionales, sufrirá un infarto agudo de miocardio en las próximas 20 horas. Su destino parece sellado. Pero vamos a demostrarle cómo, integrando la visión peruana de la salud, podemos reescribir ese destino y evitar que su corazón colapse. Mi propio corazón se aceleró a un ritmo frenético. Al cabo de unos minutos, don Arturo entró caminando lento a la sala de consulta contigua, que veíamos por circuito cerrado. Era un hombre muy delgado, de piel curtida por el sol costeño, que saludó con una sonrisa tímida y reverencial a las enfermeras. El equipo médico de Mateo no empezó conectándole cables al pecho. Un joven residente se sentó a su lado. Le tomó las manos y le preguntó con genuina preocupación, «Don Arturo, cuénteme la verdad. ¿Cómo se ha sentido en su casa estos últimos días? ¿Qué le preocupa en su cabecita?» El anciano suspiró pesadamente, bajando la mirada. «Ay, doctorcito. Tengo un calor que me quema la boca del estómago. Todo lo que como me sabe amargo, a ceniza. Me canso nomás de caminar al baño. Y para colmo, mi hija mayor se fue a trabajar a España hace una semana. No la he podido llamar y la pena me está comiendo el pecho. Siento que me ahogo de tristeza». Al instante. En los monitores frente a mí, la IA de El tejido de la vida comenzó a cruzar datos a una velocidad espeluznante. Un cuadro de texto rojo parpadeó. Alerta sindromática cruzada, señales de calor interno gastrointestinal y fatiga extrema y pico agudo de estrés emocional por separación familiar, síndrome de corazón roto. Advertencia de deshidratación severa no cuantificada y arritmia inminente impulsada por cortisol. Riesgo de infarto corregido, 92%. El sistema. Casi de inmediato.
No prescribió una cirugía ni fármacos intravenosos masivos de primera línea. Propuso una estabilización integral preclínica. Protocolo de intervención: hidratación intensiva mediante emoliente tradicional peruano, linaza para desinflamar la mucosa gástrica, cola de caballo como diurético suave y sábila para el calor interno. Estabilización de glucosa con mazamorra morada de fácil digestión. Intervención prioritaria: videollamada asistida de 15 minutos con el familiar en el extranjero para reducción drástica de hormonas de estrés. Observación cardiovascular. Fruncí el ceño. Completamente escandalizado desde mi ortodoxia médica. ¿Eso es todo? Le van a dar agua de linaza. ¿Un dulce de maíz y una llamada por Skype a un hombre al borde de un infarto letal? Es negligencia. Mateo ni siquiera me miró. Su voz fue serena como la superficie de un lago andino. Usted solo observe los números. Profesor. Tenga paciencia. 2 horas y media después. Don Arturo regresó a la sala para una nueva toma de constantes vitales. Había hablado con su hija y se había tomado 1 litro del emoliente tibio. Yo miré los monitores conteniendo el aliento. El milagro estadístico ocurrió frente a mis ojos. Su ritmo cardíaco aberrante había bajado y se había estabilizado en un patrón sinusal normal. Su presión arterial, disparada por el pánico silencioso, había regresado a niveles seguros. Don Arturo sonreía ampliamente, con lágrimas de alivio en los ojos. Me siento de maravilla, doctorcito. Como si me hubieran quitado una roca gigante del pecho. He vuelto a nacer. Me quedé petrificado en mi silla. El terror me invadió por lo ciego que había estado. Esa misma tarde, el equipo peruano me permitió el acceso maestro a sus servidores para intentar resolver mi propio cataclismo. Subí la arquitectura completa de los datos defectuosos de mi amado HaltNet. El sistema inmenso de El tejido de la vida lo analizó, lo masticó y lo procesó en apenas 3 minutos. Un diagnóstico clínico del algoritmo apareció parpadeando en la inmensa pantalla. Análisis de fallo de HaltNet: 3 debilidades estructurales detectadas. Carencia de métricas emocionales. No existen datos sobre los sentimientos autoinformados. Miedos ni calidad espiritual del paciente. Ceguera ambiental. El sistema ignora las variables del ecosistema, estación del año. Humedad amazónica. Frío de las alturas. Presión atmosférica. Ausencia de red vincular. No se calculan las relaciones interpersonales. Estructura familiar. Apoyo comunitario. Factor clave que modula la respuesta inmunológica y neuroendocrina. Me quedé con la boca abierta. Incapaz de articular palabra. 3 puntos críticos. Fundamentales. Humanísimos. En los que yo, el gran pionero de la IA médica, jamás había invertido un solo segundo de pensamiento. Mateo se apoyó en el borde de mi escritorio y me dijo con un tono que no buscaba humillarme, sino despertarme: profesor. En el Perú, un paciente no es solo un código de barras de carne y hueso. Un paciente es un corazón que siente miedo, es el pilar de una familia que lo necesita, es parte de una comunidad que sufre con él. El cuerpo responde a la pena, a la altura de los cerros, a la humedad de la selva y al abandono. Una verdadera IA que pretenda curar humanos, tiene que ver al humano completo. Me desplomé en la silla ergonómica. Apoyé el rostro entre mis manos y, para mi propia sorpresa, las lágrimas volvieron a caer, mojando el teclado frente a mí. Lloré por la arrogancia de la ciencia moderna. Lloré por mi propia ceguera. Con las manos aún temblorosas, agarré mi teléfono satelital y marqué el número personal de mi asistente en el Meet. Soy yo. Cancela la maldita conferencia en San Francisco. No voy a ir. Me quedaré en Lima, en el Perú, varios días más. Y escúchame bien, voy a llevar a un equipo peruano de ingenieros y médicos de regreso conmigo a Boston. Vamos a destruir HaltNet hasta los cimientos y vamos a empezarlo de nuevo. Desde cero.
Colgué abruptamente y me giré para mirar al equipo de jóvenes peruanos que me observaban en silencio, con sonrisas comprensivas. Me levanté torpemente. Incliné la cabeza ante ellos y dije con la voz quebrada, gracias. Muchachos. He estado trágicamente equivocado durante demasiado tiempo. Mateo inclinó la cabeza en respuesta, tocando su pecho con la mano derecha. No se castigue. Profesor Juan. Aquí en los Andes creemos fervientemente que el verdadero camino hacia la sabiduría universal comienza el día en que un hombre tiene el coraje de aceptar que no sabe absolutamente nada. Esa noche, salí del centro de investigación sintiendo que flotaba. El cielo de Lima estaba teñido de un asombroso tono naranja cobrizo y violeta, perdiéndose en el inmenso mar. El sonido del tráfico en la avenida Aviación ya no me parecía ruido, sino el latido vital de un gigante. El inconfundible y delicioso olor a pollo a la brasa flotaba seductoramente desde una esquina. Me detuve en la vereda. Miré hacia el cielo y me dije a mí mismo. En un susurro, creyendo estar en la cima de la montaña más alta. Acabo de descubrir que recién estoy al pie de las laderas de los Andes. Recién estoy empezando a escalar. No tenía la más remota idea de que esa misma madrugada, la tranquilidad duraría poco. Mi teléfono sonaría, y la noticia más devastadora de mi vida profesional estaría a punto de explotarme en la cara. Una noticia que me arrastraría al fondo del verdadero fracaso, y que me obligaría, de rodillas, a suplicar piedad y ayuda a las mismas personas a las que una vez desprecié con toda mi alma. El abismo y el rescate peruano. Llegué al hotel a las 9 de la noche. El teléfono no dejaba de vibrar sobre la mesa de noche, parecía estar sufriendo una convulsión. Las notificaciones y mensajes de texto de la directiva del MIT llegaban como una avalancha de rocas. Profesor, desastre total. 3 de los principales fondos de inversión acaban de retirar su capital de Haltnet. Dicen que el margen de error del 12% es un pozo sin fondo. La junta directiva del MIT exige una reunión de emergencia por videoconferencia para mañana a las 11 de la mañana. Prenda CNN ahora mismo. Están entrevistando al antiguo jefe de sistemas del proyecto. Lo está destrozando. Está declarando a nivel nacional que Haltnet es el mayor fracaso financiero y científico en la historia reciente de la universidad. Sentí que me faltaba el oxígeno. Me derrumbé al borde de la cama, sujetándome la cabeza. Mis manos temblaban con tal violencia que dejé caer el teléfono a la alfombra. $400 millones. 15 años de sacrificios. La reputación inmaculada que había construido ladrillo a ladrillo durante toda una vida se estaba pulverizando en cuestión de minutos, reducida a cenizas en una sola noche. Recogí el teléfono y, masoquistamente, abrí el enlace de la noticia en video. El cintillo rojo en la pantalla de CNN era gigantesco y letal. Fracasa el proyecto estrella del MIT. Inversores huyen tras la misteriosa desaparición del Dr. Mackenzie en Sudamérica. Los comentarios en redes sociales de mis propios colegas eran una carnicería. Se quedó varado en Perú y tiró la toalla. El viejo genio se volvió loco. Prefirió irse a comer ceviche y abandonar un proyecto crítico financiado por los contribuyentes. Haltnet es una estafa inflada. Apagué la pantalla de un golpe. La habitación entera empezó a dar vueltas. Mi corazón latía tan fuerte, tan erráticamente, que sentí un dolor agudo y punzante atravesándome el pecho, extendiéndose hacia mi brazo izquierdo. El terror absoluto me poseyó. A gatas, me arrastré hasta mi maletín. Mis dedos frenéticos rebuscaron hasta que encontraron la pequeña botellita de vidrio oscuro, el tónico para el susto del alma que la abuela Elena me había regalado. Arranqué el tapón de corcho con los dientes y me bebí el contenido de un solo y desesperado trago. El sabor era extremadamente amargo, terroso, intensamente herbal, con notas penetrantes a muña y raíces fuertes. Pero un segundo después de tragarlo, una corriente de frescor eléctrico descendió por mi esófago y pareció expandirse por mis pulmones. Mi ritmo cardíaco comenzó a desacelerarse lentamente. Caí boca abajo sobre la alfombra de la habitación y rompí a sollozar a gritos.
Por primera vez en 40 años de vida adulta. Lloré de pánico puro. Miedo a perderlo todo. Miedo al repudio público. Miedo a que el mundo me etiquetara eternamente como el mayor hazmerreír de la comunidad científica moderna. Eran las 2:15 de la madrugada. Cogí mi teléfono. Ciego por las lágrimas. Y busqué el contacto de la doctora Sofía Reyes. Llamé. Contestó al segundo tono, su voz sonaba adormilada. Pero se alertó de inmediato. Profesor. ¿Ocurre algo malo? ¿Dónde está? Balbuceé. Se lo conté todo entre hipos y lágrimas ahogadas. Mi voz sonando ininteligible. Patética y rota. Le dije que estaba arruinado. Que me iban a despedir. Que mi vida había terminado. Ella guardó un silencio profundo y denso durante 3 segundos. Luego, con una voz baja, firme y revestida de un poder maternal, ordenó, profesor Mackenzie. Cálmese. Respire. Escúcheme bien, venga al centro de investigación a las 6:30 de la mañana. Nosotros le ayudaremos a librar esta batalla. Apreté el teléfono contra mi oído y pregunté. Con la voz temblorosa de un niño aterrorizado, ¿por qué? ¿Por qué harían esto por mí? Yo pensé que su país era un desastre. Los menosprecié en mi mente. Fui un completo arrogante. Ella respondió sin titubear. Con la dignidad que solo posee quien sabe lo que vale, porque aquí, en el Perú, nosotros nunca dejamos a nadie sangrando en el campo de batalla. Profesor. Somos familia. Nos vemos al amanecer. Colgó. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas contra mi pecho, mirando por la ventana las luces de Lima, esperando agónicamente a que saliera el sol. La redención de Haltnet y la humillación del MIT. A las 6:30 de la mañana. En punto. Me encontraba parado frente a las puertas de cristal del Centro de Investigación Nacional. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Mi cabello blanco estaba revuelto y mi costoso traje gris estaba terriblemente arrugado. Era la imagen viva de la derrota. Las puertas se abrieron. Me quedé helado. Todo el equipo de científicos peruanos estaba de pie esperándome. Estaban allí Mateo con su laptop, Isabela con su bata escolar, la doctora Reyes con una taza de café, decenas de programadores. E incluso, apoyada en su bastón tallado, la abuela Elena, a quien apenas había conocido la noche anterior. Todos, al unísono, inclinaron levemente la cabeza con respeto al verme entrar. La doctora Reyes dio un paso al frente. Hemos leído los reportes en las noticias esta madrugada. Profesor. Ahora. Permítanos enseñarle a la Junta del MIT y al mundo entero que su obra no está muerta. Está a punto de renacer con sangre andina. Las lágrimas volvieron a asomar a mis ojos. Traicioneras. No tenemos tiempo. Sofía. La reunión crucial de emergencia con los decanos y la junta directiva es en apenas 4 horas. El código está roto. Los inversores ya empacaron. Mateo sonrió de lado, tronándose los nudillos. Tenemos exactamente 4 horas. Profesor Juan. Es más que suficiente para nosotros. Manos a la obra. Abrieron de par en par la sala de control principal. 4 monitores gigantes proyectaban simultáneamente los mastodónticos y fallidos datos de mi algoritmo HaltNet.
Toda la sala se convirtió en una colmena de actividad frenética. Gritos técnicos en español y teclados echando fuego. La joven Isabela se acercó corriendo al terminal principal y gritó mientras tecleaba, añadiendo en tiempo real los datos de la variable de inflamación por calor interno de 1.2 millones de pacientes evaluados en todo el Perú. En la gran pantalla, el margen de error general de HaltNet se desplomó drásticamente del 12.4% al 4.1%. Otro joven programador desde el fondo levantó la mano, inyectando la matriz de variables climáticas y geográficas. Cruce de datos de la humedad amazónica, la altitud de la sierra y la época del friaje andino. Las personas vulnerables durante el friaje en altura tienen un 38% más de riesgo de neumonía silenciosa, dato que el sistema gringo ignoraba. El sistema procesó. La precisión predictiva global saltó, y el error bajó al 2%. De pronto, el silencio se hizo en la sala cuando la abuela Elena caminó lentamente hacia la consola central. Llevaba en sus manos un viejo y desgastado cuaderno de tapas de cartón. Lo abrió en la primera página, revelando una caligrafía antigua y temblorosa. Señaló una línea y le susurró algo a la doctora Reyes. La doctora Reyes asintió con fervor, se giró hacia los programadores y exclamó, la abuela dice, una persona que no recibe la visita de sus seres amados en el hospital, y que llora a solas en la noche, se enferma más rápido de la sangre que aquel que recibe abrazos cada domingo. Equipo. Añadan inmediatamente las variables de aislamiento social y los registros de relaciones familiares basados en los diarios cualitativos de nuestras enfermeras comunitarias en las postas médicas. El silencio era absoluto mientras las computadoras rugían procesando el colosal volumen de nuevas variables cruzadas. Me desplomé pesadamente en la silla de director, con los ojos clavados en la inmensa pantalla curva. El gráfico, que alguna vez fue un infierno rojo, ahora resplandecía en un verde esmeralda deslumbrante, como la selva peruana. Margen de error proyectado, 0.7%. Un error inferior al 1%. Era el sistema de predicción médica más preciso, perfecto y humanamente brillante jamás creado en la historia de la humanidad. Y lo habíamos logrado en 4 horas. En Lima. Mateo se acercó a mí, me puso una mano firme en el hombro y me entregó un auricular con micrófono. Profesor Juan. La reunión de emergencia con la junta directiva de su universidad comienza exactamente en 2 minutos. Ya hemos hackeado amablemente el enlace seguro y conectado la videoconferencia a nuestra pantalla principal. El escenario es suyo. Miré los ojos brillantes y expectantes de cada uno de esos jóvenes. Ingenieros y soñadores peruanos. Miré a la anciana andina de pie en el rincón. Tragué el nudo de mi garganta. Me sequé el sudor de la frente. Me puse el auricular e incliné la cabeza ante ellos por última vez antes de la batalla. Presioné el botón conectar. En la gigantesca pantalla aparecieron instantáneamente los rostros rígidos, pálidos y furiosos de los 12 miembros más poderosos de la junta directiva del MIT, incluyendo decanos y representantes de fondos de riesgo. Detrás de ellos, la imponente sala de caoba en Cambridge. El presidente de la junta directiva, un hombre de rostro duro, no dijo ni hola. Disparó a quemarropa, John. El mundo entero se está burlando de nosotros. Tienes exactamente 2 minutos para darnos una explicación coherente antes de que anunciemos públicamente la cancelación definitiva de HaltNet y tu destitución. Respiré profundamente. Sentí el sabor a muña de la madrugada aún en mi aliento. Giré la cámara panorámica de mi terminal para mostrar toda la inmensa sala limeña en la que me encontraba. Señores decanos. Miembros de la Junta. Quiero presentarles al equipo élite que acaba de resucitar y salvar nuestro proyecto. Este es el equipo del Instituto Nacional de Salud del Perú. Se escuchó un murmullo de confusión en Boston. Un inversor soltó una risa seca, burlona y cargada de veneno. ¿El Perú? Estás loco. Ion. ¿Te fuiste a refugiar a Sudamérica a beber y te aliaste con un hospital del tercer mundo?
Esto es una maldita broma. Se acabó. No respondí. Con el dedo índice. Presioné la tecla de envío de datos. Instantáneamente. El tablero verde brillante de resultados invadió todas las pantallas de la sala de juntas del MIT en Estados Unidos, bloqueando sus rostros. El número destellaba con furia. Margen de error consolidado, 0.7%. La sala de juntas a 6.000 kilómetros de distancia se sumió en un silencio tan espeso, tan mortal, que juraría que podía escuchar sus mandíbulas caer contra la mesa de caoba. Desactivé mi pantalla compartida para volver a ver sus rostros, ahora pálidos por la estupefacción. Continué hablando, mi voz resonando con el peso de una revelación divina. Durante 15 años desperdiciamos $400 millones intentando desesperadamente que una máquina de cables y silicio entendiera cómo funcionaba la biología humana. Pero en nuestra infinita y patética arrogancia, olvidamos algo fundamental, que los seres humanos no somos solo sacos de carne y órganos. Tenemos un alma. Tenemos un corazón que se quiebra con la soledad. Pertenecemos a familias, reaccionamos al clima de la tierra que pisamos y heredamos una sabiduría que se ha transmitido de generación en generación alrededor del fuego. Me volví para mirar a la abuela Elena. Ella, desde el fondo, inclinó lentamente la cabeza frente a la cámara web. Volví mi fiera mirada hacia la junta directiva del MIT. Anoten esto, porque es mi única condición. A partir de este preciso segundo, anuncio que HaltNet deja de existir. El proyecto cambia de nombre oficialmente a El Tejido de la Vida, versión global. Será catalogado legalmente como un sistema co-desarrollado en igualdad de condiciones con el Instituto Nacional de Salud del Perú. Y exijo, bajo amenaza de llevarme los algoritmos de vuelta, que la doctora Sofía Reyes y el ingeniero Mateo sean nombrados de inmediato como codirectores ejecutivos del proyecto, con presupuesto ilimitado. El silencio en Estados Unidos se prolongó durante agónicos 10 segundos. Luego, el mismísimo presidente de la Junta, el hombre que me había gritado, se aclaró la garganta. Su voz temblaba de avaricia y asombro por igual. John. Por Dios santo. ¿Cómo lo hiciste? Sonreí, y una lágrima cálida rodó libremente por mi mejilla curtida frente a los hombres más poderosos de mi país. No lo hice yo, señor presidente. Simplemente fui aplastado por la realidad, tuve que aceptar de rodillas que no sabía nada sobre la vida. Y dejé que los que verdaderamente aman a la humanidad me enseñaran a curar. Terminé la videollamada de un manotazo. En los minutos siguientes, el infierno se desató de la mejor manera posible. Los inversores multimillonarios que habían retirado su dinero en la madrugada estaban llamando desesperados al teléfono de mi asistente, rogando triplicar su inversión de capital. La tensión de los últimos 3 días me abandonó de golpe. Mis piernas fallaron y caí de rodillas sobre el piso inmaculado del laboratorio. En un estallido de alegría colectiva, decenas de científicos peruanos corrieron hacia mí, rompiendo toda barrera cultural o profesional, y me envolvieron en un abrazo grupal inmenso, asfixiante y hermoso. La abuela Elena caminó lentamente hacia el centro del tumulto. Abrió paso con su bastón. Se arrodilló a mi nivel con dificultad, me tomó del rostro húmedo por el llanto y me dio unas palmaditas tiernas en la mejilla, como si yo fuera un niño pequeño. No llores más, hijito lindo. Este mundo es muy grande para llenarlo de penas. Aquí en la tierra de los sapos, siempre hay lugar y mesa puesta para todos. La abracé. La abracé con una fuerza desesperada, escondiendo mi rostro en el tejido áspero y colorido de su chal, empapándolo con las lágrimas más felices y purificadoras que había derramado en mis 58 años. La declaración al mundo y el cambio de piel. Esa misma tarde, la noticia dio la vuelta al globo como un huracán de categoría 5. Los titulares cambiaron radicalmente. El profesor estrella del MIT es rescatado de la ruina por la sabiduría ancestral peruana y redefine la IA mundial. La cadena de noticias CNN exigió una transmisión en vivo internacional y de urgencia.
Acepté. Pero con mis propias reglas. Me paré bajo los focos abrasadores en el jardín principal del instituto en Lima, rodeado de cantutas. A mi derecha, la abuela Elena, a mi izquierda, Mateo e Isabela, y detrás de nosotros, un ejército de batas blancas y jóvenes peruanos. Frente a nosotros, cámaras emitiendo para cientos de millones de espectadores en todo el planeta. El prestigioso reportero estadounidense me preguntó. Con tono aún incrédulo, profesor Mackenzie. Usted es una leyenda viva de la tecnología occidental. Dígale al mundo. ¿Qué es exactamente lo que el Perú le ha enseñado que el MIT no pudo? Miré profundamente el rostro sereno de la abuela Elena. Miré las hojotas gastadas de Mateo. Miré el rostro valiente de la joven Isabela. Acerqué mi rostro al micrófono y respondí. Con la voz quebrada pero más poderosa que nunca. El Perú me enseñó que la verdadera grandeza humana jamás se mide en la cantidad de dólares acumulados en subvenciones, ni en la cantidad de premios colgados en una pared, ni en la altura de los rascacielos de cristal en Nueva York. La grandeza absoluta de una nación se mide en el tamaño de un corazón inquebrantable que nunca abandona al enfermo, que no juzga al caído, y que jamás deja a nadie atrás. La cámara hizo un acercamiento dramático a mi rostro. Las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, brillando bajo el sol de Lima. Solté mi estocada final para la historia. Viví engañado toda mi vida. Pensé que venía a Sudamérica a enseñarle civilización al mundo, pero en realidad. El universo me rompió las alas y me arrojó aquí, para que el Perú me enseñara, por fin, a ser un ser humano. Después del corte de transmisión de la CNN, me quedé temblando bajo la brisa limeña. Una reportera local se acercó tímidamente y me hizo una última pregunta fuera de cámara. Profesor. ¿Por qué Estados Unidos, con todo su poderío, tardó 50 años en fracasar en esto, y este equipo peruano solo necesitó 4 años para el éxito? Guardé silencio durante 3 largos segundos. Miré a la abuela Elena que sonreía apaciblemente a mi lado, y respondí con voz aterciopelada y firme, porque en Estados Unidos creíamos que éramos los dioses dueños de la verdad absoluta. Gastamos miles de millones de dólares diseñando máquinas frías, pero olvidamos sentarnos al borde de la cama a preguntarles a los ancianos enfermos que les dolía en el alma. Aquí, en el Perú, una adolescente andina conversando bajo un árbol con un anciano en su pueblo olvidado, logró cambiar el curso de la medicina moderna. La improvisada sala de prensa al aire libre quedó sumida en un silencio casi eclesiástico. Un segundo después. Una ovación atronadora de aplausos estalló desde el equipo técnico. Los guardias de seguridad y los periodistas por igual. Volví a mi habitación de hotel a las 3 de la mañana. Ya no sentía frío. La habitación parecía irradiar una paz profunda. Mi teléfono seguía vibrando con la fuerza de un motor. Pero ahora eran avalanchas de mensajes de felicitaciones. Incluyendo correos del propio presidente de los Estados Unidos. Había un mensaje del rector del MIT, John, hijo mío. Acabas de salvar la reputación de nuestro instituto para el próximo siglo. La Junta Directiva acaba de aprobar aumentar la financiación de El Tejido de la Vida a miles de millones. Estamos preparando una alfombra roja para recibir a los codirectores peruanos con honores de Estado. Por cierto, tu esposa acaba de llamarme. Dijo que vio tu llanto en la televisión con tu hijo. El muchacho está llorando de orgullo en la sala. ¿Cuándo vuelves a casa, genio? Sonreí. Cerré los ojos y una lágrima de paz se deslizó por mi nariz. Abrí el inmenso ventanal de mi habitación. El aire de la madrugada limeña entró de golpe, trayendo el melancólico y dulce aroma a jazmín de un jardín cercano y el olor a sal del Pacífico distante. Caminé hacia la mesa de noche, tomé la pequeña botella que la abuela Elena me había dado, me serví otra cucharadita del espeso y amargo tónico andino de Muña, y me senté frente a mi laptop. Redacté mi último correo oficial a la Junta Directiva del MIT. Me niego a regresar a Boston. Exijo la creación inmediata y la financiación total de un centro de investigación y desarrollo conjunto MIT-Perú, con sede física permanente en la ciudad de Lima. Se llamará El Tejido de la Vida Global. Y propongo formalmente a la doctora Sofía Reyes como su directora general ejecutiva con poder de veto. Presioné enviar sin que me temblara un solo músculo. El Palacio.
las lágrimas y el premio Nobel. A la mañana siguiente, me presenté en el centro de investigación más temprano que nadie. Pero todos ya me estaban esperando. La doctora Reyes caminó hacia mí sosteniendo una elegante carpeta de cuero repujado. Profesor Mackenzie. El gobierno de nuestro país tiene una sorpresa para usted. La abrí con manos temblorosas. Era un documento oficial, sellado y firmado por el mismísimo presidente de la República del Perú. Me invitaban formalmente a mí y a la cúpula del MIT a una ceremonia de Estado en Palacio de Gobierno, la mítica Casa de Pizarro, para anunciar la creación del Centro de Investigación, y anunciaban que me otorgarían la Medalla de Honor al Mérito Extraordinario en Salud de la Nación Peruana. Por mi histórica contribución en la difusión mundial de la sabiduría andina y amazónica. Empecé a hiperventilar, negando frenéticamente con la cabeza. No. No. Por Dios. Yo no me merezco esto. Yo fui el antagonista de esta historia. Yo era el villano. La abuela Elena, apoyada en su bastón, se acercó a paso lento. Tomó mis grandes y pálidas manos entre sus manos callosas y morenas, las apretó contra su pecho y pronunció unas palabras con voz profunda y resonante. Mateo, emocionado, me tradujo, ella dice, aquel hombre que tiene la valentía de destruir su propio orgullo y aceptar de rodillas que no sabe nada, es el único hombre en la tierra verdaderamente merecedor de todos los honores. Incliné la cabeza. Cerré los ojos y dejé que el llanto me purificara una vez más. En total y absoluto silencio. Sintiendo el calor de sus manos. Esa misma tarde. El Palacio de Gobierno del Perú. En la Plaza Mayor de Lima. Estaba abarrotado. Las imponentes banderas de Perú y Estados Unidos ondeaban entrelazadas bajo los inmensos candelabros de cristal. Cientos de flashes de cámaras de todo el mundo estallaban a cada segundo. Me paré frente al micrófono principal en el gran salón dorado, junto a la doctora Reyes. Miré al presidente del Perú, miré a la prensa mundial y pronuncié mi primera frase, damas y caballeros del mundo. Hoy no estoy parado aquí frente a ustedes como un laureado profesor del MIT, ni como un salvador estadounidense. Estoy parado aquí, simple y humildemente, como un estudiante de primer año del Perú. Un aplauso ensordecedor retumbó en las paredes centenarias del palacio. Levanté la mano para pedir silencio y continué. Durante décadas, la Academia Norteamericana me convenció de que la inteligencia artificial de silicio era el único futuro de la humanidad. Pero la nación peruana me arrancó la venda de los ojos para enseñarme que el verdadero y único futuro luminoso radica en la capacidad de conectar la milenaria sabiduría espiritual de nuestros ancestros con la tecnología, en lugar de pisotearla e ignorarla en nombre del progreso. La doctora Reyes tomó la palabra a continuación, su voz resonando con un poder indomable. Anunciamos hoy que este nuevo megacentro de investigación en Lima abrirá sus puertas, bases de datos y algoritmos de forma 100% gratuita a médicos, investigadores y estudiantes de todas las naciones en vías de desarrollo del mundo. Porque lucrar con el dolor humano se ha acabado hoy. El conocimiento que cura no puede, ni debe, tener un precio de mercado. Un periodista peruano en primera fila alzó la voz por encima del estruendo. Profesor Mackenzie. ¿Cuándo regresará usted a los Estados Unidos a retomar su cátedra? Giré mi cuerpo para mirar directamente al equipo que me salvó la vida. Miré al joven Mateo, a la brillante Isabela, a la imponente doctora Reyes y a la dulcísima abuela Elena. Sonreí de oreja a oreja. Me quedaré a vivir en Lima, y a recorrer los Andes y la Amazonía, al menos 6 meses más para seguir aprendiendo a ser un buen médico. Y cuando finalmente regrese a Boston, me llevaré a la abuela Elena conmigo, en primera clase, para que se pare frente a los mejores estudiantes del MIT y les enseñe que la verdadera sabiduría científica no solo se engendra en los microscopios de un laboratorio de millones de dólares, sino en las manos arrugadas y el corazón compasivo de quienes han sufrido, han curado con la tierra y han amado sin límites. La ovación que siguió hizo temblar los cimientos de la Plaza Mayor. Esa noche celebramos en el patio trasero de la casona de la abuela Elena en Barranco. La misma mesa inmensa. La misma pachamanca humeante. Pero esta vez, una pequeña bandera de Estados Unidos tejida a mano reposaba respetuosamente junto a una gran bandera del Perú en el centro de la mesa.
Levanté mi vaso grueso lleno de chicha morada, con lágrimas en los ojos pero la sonrisa más brillante de mi existencia. Brindo por el Perú. Brindo por la sagrada tierra que me destrozó el ego y me enseñó que el único requisito para ser verdaderamente humano es aceptar que debemos seguir aprendiendo como niños hasta nuestro último aliento. Todos alzaron sus vasos de chicha y cerveza. Los niños saltaron y vitorearon. La abuela Elena se rió con ganas, mostrando sus encías. Me sirvió otro plato colmado de seco de cabrito con frijoles y me susurró algo al oído mientras me acariciaba el hombro. Mateo la tradujo entre carcajadas. Come más, gringo flaco. Come todo. Y luego. Luego ve y cámbianos el mundo entero. Me reí. Me reí a carcajadas limpias. Con la boca llena. Hasta que las lágrimas corrieron por mi rostro sin control. Esa noche, de madrugada, decidí caminar solo de regreso a mi hotel. Caminé por el malecón de Barranco, bajo la luz de una inmensa luna llena que se reflejaba como plata derretida sobre las oscuras aguas del Océano Pacífico. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas de la Costa Verde era hipnótico. Me detuve en seco en medio de la vereda. Respiré el aire salado y húmedo. Levanté mis dos manos hacia el cielo limeño, cerré los ojos e incliné la cabeza en una reverencia profunda, saludando al océano, a la tierra oculta, a las imponentes montañas de los Andes que aguardaban a lo lejos, al Perú entero. Susurré al viento, gracias. Infinitas gracias por haberme matado. Gracias por transformarme de un monstruo de soberbia que se creía el centro del universo. A un anciano que ahora sabe que es infinitamente pequeño e ignorante. Pero que es el hombre más inmensamente feliz del mundo. No sabía, mientras miraba el mar esa noche, que exactamente 3 años después estaría de pie, temblando, en el sagrado escenario del Premio Nobel en Suecia. Y no estaría allí para recibir un premio egocéntrico para mí, sino para entregarlo físicamente en las manos de unos jóvenes peruanos que alguna vez caminaron en hojotas por las montañas, y en las manos temblorosas de una anciana que curaba con hojas en un mercado de barrio. Y no sabía que ese día en Estocolmo, diría las palabras que la historia de la ciencia jamás olvidaría. Pero por ahora. Seguía caminando por el malecón de Barranco. Bajo la luna de Lima. Pisando la tierra húmeda. Sintiendo mi corazón latiendo con una fuerza y una ligereza que no había experimentado en 58 años de vida vacía. Estocolmo y el triunfo de los Andes. 3 años después. El invierno helado castigaba a Europa. Pero dentro del grandioso Concerthuset de Estocolmo. La sala de conciertos de Suecia. El calor humano era incandescente. Yo estaba de pie en el centro exacto del escenario del Premio Nobel. Las luces doradas iluminaban magistralmente una enorme e imponente bandera del Perú. Izada con orgullo al mismo nivel que la bandera del Reino de Suecia. El aplauso del auditorio era un trueno sostenido que ensordecía. Yo vestía un elegante frac azul marino de gala. Pero, en un acto de rebeldía y profundo amor, llevaba debajo una impecable camisa blanca adornada con un sutil y finísimo bordado de flor de amancaes cerca del corazón. Era un regalo tejido a mano por Isabela y su madre. A mi lado derecho, el cuadro más hermoso que el mundo científico jamás había visto. Estaba la abuela Elena, de 88 años, vistiendo con inmenso orgullo un espectacular jikya andina, manta tradicional, hilada con hilos de alpaca de un color rojo y púrpura vibrante, y una pollera de gala bellamente adornada. Junto a ella estaban Mateo, impecable en su traje pero firme en usar sus características hojotas oscuras pulidas, la ahora doctora Isabela, y la doctora Sofía Reyes, liderando a un grupo de 10 jóvenes ingenieros peruanos que alguna vez habían nacido en la pobreza extrema y ahora conquistaban el mundo. El presidente del Comité del Nobel se acercó al atril. Su voz potente y formal resonó en todo el planeta. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2028 se otorga formal y unánimemente a los codirectores del proyecto multinacional El Tejido de la Vida, por el hito histórico de haber logrado integrar la ciencia algorítmica y la botánica tradicional, reduciendo la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas y síndromes de estrés metabólico en un asombroso 42% a nivel global en menos de un año. El auditorio estalló. Reyes. Primeros ministros. Los científicos más célebres de las universidades más ricas de la Tierra.
se levantaron de sus asientos de terciopelo. Subí al escenario principal. Mis piernas apenas me sostenían. Mis manos temblaban violentamente. El mismísimo rey de Suecia. Con una sonrisa de genuina admiración. Me entregó el pesado estuche con la medalla de oro del Nobel y el diploma. Me acerqué lentamente al atril de los micrófonos. Miré la inmensidad de la audiencia. Respiré hondo y dije lentamente. Con voz profunda. No estoy parado aquí. Frente a las mentes más brillantes del siglo. Para recibir este premio. Estoy parado aquí para devolverle al Perú lo que es suyo. Me di la vuelta y le tendí la mano a la abuela Elena. Caminó con pasitos lentos pero firmes. Apoyada en su bastón y en mi brazo. Al llegar al centro del escenario. Inclinó la cabeza suavemente ante los reyes de Europa. Con la majestuosidad de una reina inca. Tomé su mano callosa y la levanté para que el mundo la viera. Esta mujer, esta anciana peruana, durante 60 años vendió remedios de hojas, cortezas y flores amazónicas en un pequeño mercado de Lima, ganando menos de $2 al día. Fue ignorada, marginada y catalogada por nosotros, los académicos, como una ignorante. Sin embargo, su conocimiento milenario sobre cómo la naturaleza abraza al cuerpo herido, introducido en nuestro sistema tecnológico, ha salvado literalmente millones de vidas humanas este último año. Señalé a Mateo. Este joven. Nacido en un remoto pueblo de los Andes y descendiente de chamanes. Alguna vez pensó que su destino estaba condenado por la pobreza. Hoy. Es el ingeniero jefe que ha obligado a la élite de Silicon Valley a reescribir todos sus manuales de ética y medicina predictiva. Señalé a Isabela. Y esta brillante joven de Ayacucho. Que alguna vez fue desahuciada por la medicina moderna de Occidente y salvada por el agua de hierbas de su tierra. Hoy. A sus 20 años. Comparte la patente algorítmica más importante del milenio con el MIT. Me detuve. El silencio en el fastuoso auditorio sueco era tan sepulcral que podía escuchar mi propia respiración golpeando el micrófono. Las lágrimas, como viejas amigas, volvieron a surcar mi rostro sin ningún pudor. Yo solía pensar que ganar un premio Nobel era la cima, la montaña más alta a la que un ser humano podía aspirar. Pero el Perú me enseñó que la verdadera cima del éxito en la vida es el día en que decides arrodillarte y usar tu espalda como escalera para levantar a otros y hacerlos volar más alto que tú. Tomé la pesada e invaluable medalla de oro macizo del Nobel y, con infinito respeto, se la coloqué entre las manos a la abuela Elena. Este galardón no es de John Mackenzie. No es de los Estados Unidos. Este premio le pertenece a todos los curanderos, campesinos y olvidados del mundo que mantuvieron viva la esperanza cuando la ciencia los abandonó. Este premio le pertenece a los cerros, a la selva y a la costa. Este premio es del Perú. El auditorio permaneció congelado un segundo. Y luego, estalló. Una ovación ensordecedora, un rugido humano que hizo temblar los candelabros. Toda la sala se puso de pie en una ovación cerrada que duró 10 interminables y gloriosos minutos. 10 científicos de Oxford y Harvard llorando a mares mientras aplaudían. El rey de Suecia saltó el protocolo, se acercó a nosotros en el escenario, tomó las manos de la abuela Elena y me susurró: «Profesor. Le ruego que, si la señora Elena lo desea, se quede en Suecia una semana más. Nuestro Ministerio de Salud quiere que ella, personalmente, instruya a la Junta Médica Nacional sobre el balance emocional de los enfermos en nuestros hospitales». Sonreí. Me sequé las lágrimas y le hice una reverencia al monarca. «Será un honor. Majestad». Esa noche, el exclusivo banquete del Premio Nobel en el Salón Azul del Ayuntamiento de Estocolmo fue diferente a todo lo que Europa había visto. Por exigencia mía, la mesa principal y el buffet central no tenían caviar ni faisán. Estaban rebosantes de comida peruana, transportada y preparada por chefs limeños que llevamos especialmente en el avión. El penetrante y exquisito aroma a aguacatay, ají panca, lomo saltado humeante, ceviche fresco, pachamanca ardiente y causa limeña inundó el salón gótico de Estocolmo.
Era un espectáculo surrealista y hermoso. Veía a premios Nobel de Física y Química de Alemania y Japón haciendo una larga y educada fila, con los platos en la mano, para probar el ají de gallina y acercarse a la abuela Elena, que comía pacíficamente en la cabecera, para suplicarle, con ayuda de traductores, sus recetas curativas para el insomnio y la gastritis. Observé la escena desde un rincón apoyado en un pilar. Las lágrimas de felicidad absoluta volvieron a caer. Saqué mi teléfono de última generación, tomé una fotografía del rostro radiante y sonriente de la abuela Elena rodeada por la realeza de la ciencia europea, y se la envié a mi esposa en Estados Unidos con un mensaje muy corto y directo. Mi amor. Mañana llevo a la abuela y a los muchachos de regreso a casa. Y con casa, me refiero a Lima. Prepara las maletas. Vamos a mudarnos a vivir al Perú para siempre. Mi esposa, que ya estaba empacando antes de que yo enviara el mensaje, respondió en menos de un minuto: los boletos de avión ya están emitidos, John. Por cierto, nuestro hijo se inscribió en clases intensivas de español y dice que quiere aprender a tocar el cajón peruano. Te amamos. Corre a abrazarla. Sonreí. Bloqueé la pantalla del teléfono. Y caminé hacia la mesa de honor, ignorando las cámaras, los flashes y las miradas estupefactas de la prensa europea. Me arrodillé en el piso de mármol frente a la mecedora que le habían conseguido a la abuela Elena. Ella dejó su cuchara, bajó su mano arrugada y acarició suavemente mi cabello completamente blanco. Me dijo algo con voz dulce y cadenciosa, y Mateo se inclinó velozmente para traducirme al oído: hijo mío, no te arrodilles frente a una vieja como yo. Arrodíllate frente al río de la vida. Porque solo el agua que fluye bajito y humilde por la tierra es la que logra llegar a ser la inmensidad del mar. Incliné la frente hasta tocar sus rodillas, llorando en un silencio purificador. Sanado por completo. A la mañana siguiente, no regresamos en un vuelo comercial. El avión presidencial del gobierno peruano, enviado en honor a los héroes nacionales, nos llevó de regreso cruzando el Atlántico hasta el Callao. Desde la ventanilla del imponente avión, mientras descendíamos sobre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez bañado por la deslumbrante luz amarilla del sol de la mañana, vi el mar embravecido de mi nueva patria. Levanté mi mano derecha y apoyé la palma contra el grueso cristal templado, saludando al país que me había triturado el ego y devuelto el alma. Y en lo más profundo de mi pecho, por primera vez en toda mi vida, no sentí el peso arrogante del prestigioso profesor del MIT. Sentí el orgullo feroz, humilde e infinito, de ser simplemente un hijo más del Perú. El final del camino, las raíces de un queñual. Un año pasó volando como un suspiro en el viento andino. Estaba de pie frente a la hermosa casona de estuco azul en la empedrada callecita de Barranco. Era la antigua casa de la abuela Elena. Pero hoy, colgado de la fachada, lucía un inmenso y hermoso letrero tallado a mano en fina madera amazónica que leía: Instituto Médico El Tejido de la Vida, Centro de Ayuda Comunitaria Gratuita. Llevaba puesta una camisa de lino blanca muy suelta, pantalones vaqueros cómodos y calzaba unas resistentes hojotas andinas de cuero, un regalo hecho a medida que Isabela me trajo de Ayacucho. En mi barrio, en las calles que ahora eran mi mundo, ya nadie me decía profesor Mackenzie ni eminencia. Las caseras del mercado y la gente de Barranco me gritaban con cariño: habla, profe Juan, o a veces, con más respeto y afecto, don Juan. Entré al patio central. Una avalancha de 20 niños del vecindario corrieron despavoridos a rodearme, abrazándose a mis piernas. Llegó don Juan, gritaban riendo. Saludé a cada uno revolviéndoles el cabello y me senté con dificultad en el piso de baldosas coloniales rojas, cruzando las piernas. Era sábado, el sagrado día de las clases comunitarias gratuitas y los cuentacuentos. Niños de diversos barrios de Lima, de San Juan del Lurigancho, de Villa El Salvador, del Rímac, estaban sentados formando un enorme círculo humano de esperanza pura. La abuela Elena, infatigable, nos observaba desde su vieja mecedora, cubierta por una manta colorida. Tomé un pequeño micrófono inalámbrico y comencé a hablar, modulando la voz con teatralidad: atención, chicos. Hoy les voy a contar la historia de un anciano gringo muy gruñón que creía, con soberbia, que él era el hombre más inteligente de todo el planeta Tierra. Pero resultó que, en realidad,
era el más tonto, el más ciego y el más pobre de todos los seres humanos. Los niños soltaron carcajadas genuinas, tapándose la boca. Con paciencia y amor, les narré la epopeya completa. Les hablé del aterrizaje de emergencia que cambió la historia. Les confesé cómo había mirado a su país con asco y prejuicio el primer día. Les conté, sin pudor, cómo tuve que arrastrarme por el suelo llorando en una habitación de hotel cuando todo mi dinero y fama no pudieron salvarme, y cómo, al final del abismo, una joven peruana de secundaria y una anciana curandera me tendieron la mano para salvar el trabajo de toda mi vida. Un niño pequeño de piel morena, sentado en primera fila, levantó su brazo vigorosamente. Don Juan. Pero, ¿cómo hizo ese viejo gruñón para dejar de ser malo y cambiar su corazón? Le sonreí con una ternura infinita. Miré de reojo a la abuela Elena y luego volví mi mirada al niño. Es muy simple, pequeño. El viejo logró sanar su corazón malo el día que aceptó que, a pesar de sus años, no sabía absolutamente nada del universo, y dejó que los verdaderos sabios, las personas buenas y humildes del Perú, le enseñaran a caminar de nuevo. Tomé una hoja de papel en blanco, exactamente del mismo tipo de papel caro que yo solía garabatear agresivamente en las salas de juntas del MIT cuando mi arrogancia no tenía frenos. En el centro escribí en letras mayúsculas, lo sé todo y soy el mejor. Levanté el papel para que los niños lo leyeran. Luego, con fuerza teatral, lo partí por la mitad y lo hice trizas frente a ellos, tirando los pedazos al aire como si fuera pica pica de carnaval. Agarré otra hoja y, con un plumón grueso, escribí una nueva frase que mostré a la ronda infantil: no sé nada del mundo. Y eso está bien. Los niños estallaron en aplausos sonoros. Continué, mírenme bien, chicos. La verdadera inteligencia humana no consiste en acumular títulos colgados en una pared, ni en humillar a los que saben menos, ni en ganar montañas de dólares. La verdadera inteligencia superior radica en aceptar que debemos despertar cada mañana dispuestos a seguir aprendiendo con humildad de todas las personas que se crucen en nuestro camino. Incluso aprender de niños tan pequeños y maravillosos como ustedes. Una niña de largas trenzas negras, sentada al fondo, levantó tímidamente la mano. Don Juan. Yo quiero estudiar para ser cirujana de corazón cuando sea grande. Pero mi papá y mis tíos dicen que la medicina es muy cara, que es muy difícil para los pobres. Usted, que es científico, ¿cree que de verdad yo pueda lograrlo? Me apoyé sobre mis rodillas, me incliné hacia ella y la miré a los ojos, transmitiéndole toda la fe que mi pecho albergaba. Niña hermosa. Claro que puedes serlo. Más que nadie. Porque tú ya tienes un corazón que desea desesperadamente ayudar a curar el dolor de la gente de tu país. Y grábate esto, ese corazón bueno y salvaje, es 1.000.000 de veces más importante y poderoso que cualquier título de la universidad más cara de Estados Unidos. Serás la mejor doctora de este continente. Te lo prometo. La niña sonrió tímidamente. Sus ojos brillando con fuego nuevo. Me puse en pie, sacudiéndome el polvo del pantalón. Y me volví hacia la abuela Elena. Abuelita de mi alma. Hoy le he traído un regalo definitivo de regreso a su verdadera dueña. Saqué del bolsillo de mi saco de lino una hermosa caja elaborada de madera de cedro amazónico. La abrí. Dentro de ella, descansaba imponente la medalla original del Premio Nobel de Medicina en oro puro. Le había rogado encarecidamente a la Academia y al Comité Sueco en un documento notariado que me permitieran ceder la posesión material y legal del premio de por vida a esta casa en el Perú. Caminé hacia ella. Me arrodillé en el piso de la casona, saqué la deslumbrante medalla, y la coloqué con suma reverencia sobre el humilde regazo de la abuela Elena. Incliné mi cabeza de cabellos blancos, tocando el borde de su falda andina. Esta medalla es eternamente suya. De su sangre. De la gente maravillosa y luchadora de este barrio limeño. Yao Perú. La abuela Elena parpadeó, con los ojos vidriosos y profundos. Acarició lentamente la medalla de oro, como quien acaricia una piedra bonita del río pero sin darle mayor importancia, y luego posó su mano callosa y cálida sobre mi cabeza inclinada. Habló en quechua, despacio. Mateo, que ahora era un hombre de negocios global pero que estaba parado al fondo del patio apoyado en la pared con los brazos cruzados, tradujo con voz gruesa por la emoción: dice mi abuela, ay, Juanito. Yo no necesito, ni quiero medallas de oro para estar feliz. Hijo mío.
Lo que yo necesito desesperadamente de ti, es que le sigas enseñando a todos estos bombrillos, a estos niños peruanos, que el verdadero conocimiento de la vida solo sirve si es que se comparte como el pan caliente en la mesa. Asentí vigorosamente desde el suelo. Tragué saliva mientras gruesas lágrimas cálidas corrían por mi rostro arrugado, empapando el polvo del piso. Esa misma tarde mágica, organizamos una excursión y llevé a todos los niños del barrio al majestuoso Instituto Nacional de Salud en San Borja. La sala de investigación de IA que vi hace años, ahora era un monstruo resplandeciente, 3 veces más grande, habitada por mentes e investigadores de decenas de países, de la India, África y Europa. Llevé a los niños a conocer al jefe absoluto de todo este milagro. Los llevé a conocer a Mateo, ahora el flamante director ejecutivo global, y por videollamada saludaron a Isabela, que estaba dictando una clase magistral sobre ética biomédica andina en su último año de doctorado nada menos que en el MIT. Los ojos de los niños limeños se abrieron como platos del tamaño de la luna. Vieron al todopoderoso director general de Inteligencia Artificial Mundial, Mateo, vistiendo orgullosamente una sencilla camisa y las mismas hojotas andinas gastadas con las que me recibió años atrás. Mateo se rió a carcajadas al ver las caras de los pequeños. Las usaba cuando programaba en mi cuarto. Y las sigo usando porque la tierra fría es buena para no olvidarse de dónde venimos. Chicos, dijo. Luego caminó hacia mí y me envolvió en un abrazo tan fuerte que me crujieron los huesos de la espalda. Profesor Juan. Mañana temprano tomo el vuelo a Estados Unidos para dar el simposio en el auditorio principal del MIT, cumpliendo la promesa que usted le hizo al mundo. Voy a enseñarles nuestros algoritmos gratuitos. Le correspondí el abrazo, palmeando su espalda ancha. Incliné mi cabeza levemente ante mi otrora pupilo, que hoy era mi gran maestro. Gracias, hijo mío. Gracias por ir al norte en mi lugar. Por favor, diles a los jóvenes privilegiados de allá, a mis antiguos alumnos arrogantes de Cambridge, que jamás, pero jamás, olviden quitarse mentalmente los zapatos lujosos de los prejuicios antes de atreverse a entrar por la sagrada puerta del verdadero conocimiento humano. Y diles que un anciano gringo les manda saludos desde el sur. Esa noche serena, regresé caminando a la pequeña casa republicana que había comprado, contigua a la casona de la abuela Elena. Era un hogar sencillo, pero tenía un inmenso balcón de madera tallada que se asomaba hacia un jardín desbordante de brillantes flores de bugambilia de color fucsia, que trepaban como llamaradas vivas. Me paré en el balcón, apoyando mis manos cansadas sobre la baranda. Miré las estrellas parpadeando en el cielo oscuro y miré el eterno manto de luces doradas de la ciudad de Lima extendiéndose hasta el Pacífico. Mi esposa abrió la puerta de cristal, salió al balcón y me abrazó con inmensa ternura por la espalda, apoyando su barbilla en mi hombro. Adivina qué, John, me susurró dulcemente. Mañana nuestro hijo comienza por fin el nivel avanzado en sus clases de español peruano. Le dijo su maestro que está obsesionado y que quiere aprender a hablar rápido, con la cadencia de la costa, porque dice que quiere sonar exactamente igual que el tío Mateo. Sonreí, cerrando los ojos bajo la brisa limeña, sintiendo una paz que no cabía en mi caja torácica. ¡Qué maravilla, mi amor! Ojalá el maestro le enseñe que las 2 primeras y más urgentes palabras que debe grabar a fuego en su boca y en su alma para hablar como un verdadero peruano son, gracias y perdón. Me giré suavemente sobre mis talones para mirar de reojo hacia la casona vecina de la abuela Elena. Las luces amarillas del patio seguían cálidamente encendidas. El murmullo de una guitarra. Las voces dulces y las risas cantarinas de los niños seguían arrullando la noche. Levanté mi mano arrugada, la moví lentamente en el aire, y saludé desde mi balcón a esa casa, a esa calle, a esta bulliciosa ciudad, a la agreste tierra andina y amazónica. Saludé a los espíritus invisibles de la historia del Perú, a esa tierra sagrada que me rompió en 1000 pedazos para armarme de nuevo. Susurré al viento frío de la madrugada, con el alma de rodillas, gracias. Gracias eternas por haberme transformado de manera tan brutal y hermosa. Gracias por tomar a un hombre de lata, vacío y egocéntrico que pensaba que lo tenía todo pero no tenía corazón. Y fundirlo a golpes de amor puro para convertirlo en un hombre que no posee nada material de valor, pero que lo tiene absolutamente todo en esta vida. Una brisa repentina. Fresca y cargada con el embriagador aroma dulce a galán de noche. Rozó mi rostro peinando mi cabello blanco. Sonreí.
Sonreí con todo el cuerpo bajo el manto protector de la luna de Lima. En lo más profundo de mis huesos mortales. Y más allá de cualquier algoritmo o fórmula matemática. Sabía que y solo era mi verdadero y eterno hogar. Sabía que esta era, sin lugar a dudas, la vida de verdad.